Hoy en este maratón mediático, la verdad por Irán, a la hora de hablar de este país, deberíamos comenzar con lo que dijo su presidente Ebrahim Raisi. Con razón, los factores externos están desempeñando un papel clave en el fomento de la discordia interna con Estados Unidos como punto de lanza de las estrategias nefastas. En un momento en el que el mundo ha dado un enorme salto en la tecnología de la comunicación y la capacidad de compartir un gran número de fotos en cuestión de momentos, muchas partes políticas y sus instrumentos mediáticos explotan este desarrollo tecnológico para servir a sus propias agendas. Nosotros, después de 10 años de la llamada primavera árabe en este mundo árabe, quedó claro que es posible transmitir directamente al mundo real la desestabilización de un país presentada en fotos fabricadas, videos desfasados en la realidad virtual, etc. A Irán, y debido a su línea política antiimperialista y antisionista, indeseable por supuesto para los regímenes occidentales, no está lejos de este tipo de planes y objetivos. La campaña provocada por los medios de comunicación tras la muerte de la joven iraní Mahsa Amini es solo un ejemplo. El curso de la desinformación sobre este suceso en sí, la amplificación mediática de lo que ocurrió en las calles de Irán y la omisión total de los actos terroristas puede rastrearse en una serie de plataformas digitales. Lo que ocurrió en Irán fue un intento de Estados Unidos de romper el contrato social de soberanía popular entre la población iraní y el gobierno. Está claro que a Estados Unidos no le preocupa la cohesión social ni el bienestar de Irán, sino está obsesionado con socavar el régimen iraní, al precio que sea. Les propongo extraer tan solo algunos ejemplos de un rastreo que hiciera la dirección de Al Mayadin Online. Comencemos por Twitter. Hubo millones de tweets en el mundo sobre el hecho, pero lo más destacable es que el número de cuentas que reaccionaron y comentaron sobre el tema en sí no superó las 450,000, según Talkwalker. Esto indica que determinadas partes trataron de amplificar el acontecimiento y asegurar su difusión para imponer una reacción virtualmente y en el mundo real. Y al analizar estos datos, se puede revelar que las cuentas que asumieron la responsabilidad de la promoción eran en su mayoría cuentas de reciente creación y sin actividad previa en Twitter. Esto sugiere que las cuentas fueron designadas exclusivamente para lo que estaba ocurriendo en Irán, o tal vez fueron creadas poco tiempo antes, en preparación de algo similar. Al estudiar 60,000 tweets, los datos mostraron que 8,343 cuentas se acababan de crear en septiembre, con el objetivo de amplificar y falsificar el acontecimiento con fines políticos. Varios medios de comunicación ni siquiera llevaron a cabo el mínimo proceso de verificación para comprobar la autenticidad del contenido de los tweets. Tal vez lo hicieron con la plena y deliberada intención de fabricar, por ejemplo, podemos dar algunos ejemplos. Algunos medios de comunicación compartieron noticias sobre las protestas que tenían lugar en 50 provincias iraníes. Sin embargo, solo hay 31 provincias en Irán. No es ningún secreto que los medios de comunicación occidentales suelen esperar un momento o un acontecimiento que pueda ser explotado políticamente y convertido en un momento decisivo. En solo una semana se publicaron 1,504 artículos en Estados Unidos. Solo la CNN publicó 15 artículos en muy pocos días. El caso no fue diferente en el Reino Unido, donde en 9 días se publicaron 720 artículos. Y todos estos medios y sus plataformas omitieron datos como estos, le digo. El 60% de los estudiantes del país
o sea, de Irán, son mujeres. En 2015, el 70% de los estudiantes de ciencias e ingeniería eran mujeres, mientras que en 2016 el 49% de los médicos en Irán eran mujeres y el número de mujeres en el Parlamento superó el número de los religiosos en ese mismo año. En la actualidad, 8.000 autores y escritores son mujeres iraníes, con 712 editoras, en comparación con ninguna antes de la Revolución Islámica. Las mujeres iraníes han ganado 160 medallas internacionales en competencias olímpicas mundiales y cuentan con 35.000 entrenadoras deportivas en 143 tipos de deportes. Son vicepresidentas integrantes del Consejo Shura, que es el Parlamento, y de la Comisión de Seguridad Nacional y de la Política Exterior. Están en el cuerpo diplomático y tienen cargos gubernamentales y una fuerte presencia en las instituciones de seguridad y de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se oculta esta imagen a la opinión pública? En definitiva, esta campaña que vimos es solo una muestra que se está repitiendo. Y esta escena se repite con respecto a las plataformas de las redes sociales. Hay campañas sistemáticas que se han preparado a través de cuentas falsas y cuentas programadas para expandir la difusión y magnificar el contenido que pretende persuadir a la opinión general, la opinión pública, de que lo que está sucediendo en Irán es el desmoronamiento de un Estado y la caída de la revolución, e insta a la generación joven a interactuar con estas narrativas bajo los nombres y los eslogans de las libertades y los derechos humanos. En realidad, hoy estamos hablando de Irán, pero ¿acaso no lo hemos visto igual con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, ahora con Perú, con los países del mundo árabe en la última década, y todavía lo estamos viendo hoy en Rusia, en la guerra y la batalla de la OTAN en contra de este gran país euroasiático? Definitivamente, manifestaciones, enfrentamientos y engaño intentan satanizar en el presente los logros de la revolución de Irán, y cualquier problema solo le toca al pueblo iraní resolverlo, al utilizar esas fuerzas una campaña de descrédito y mentiras en defensa de supuestos derechos humanos. Todos los análisis hechos son a partir del modelo occidental, y hay que resaltar que el modelo estándar para esta región no es Occidente, simplemente así, y por tanto erramos al cuestionar o pedir la prohibición del uso del hijab, o sea, el velo en Irán. Es parte del patrimonio cultural del país. La mujer en Europa, Estados Unidos y en cualquier parte del mundo es diferente, y no se miden los costumbres y las tradiciones de otros pueblos y otras naciones y culturas. Cada nación tiene derecho a su propia cultura, a decidir lo que le conviene, a vestir lo que le corresponda, guste, lo que quisiera, y a construir una familia a su propia manera y como estime correcto. Estados Unidos, Occidente y su maquinaria de medios corporativos volvieron a incitar a la agitación para instigar un cambio de régimen. Pero las mentiras tienen patas cortas y la verdad de su pueblo se impuso. Fidel dijo un día que cuando un pueblo viril y soberano llora, la injusticia tiembla. Y hoy este pueblo es también el pueblo iraní, que le están asesinando a sus científicos, a sus dirigentes, a sus hijos, desestabilizando su sociedad, intentando dividir ese país con movimientos separatistas y sembrando terrorismo en la tierra de la paz. Pero el pueblo iraní ya está claro de todo lo que está pasando, y este disco rayado de las guerras cibernéticas que se hace y de las campañas que se hacen
por Internet y por las plataformas ya no pasará. El pueblo iraní sabe muy bien y conoce dónde están sus derechos y dónde está su soberanía y dónde está el futuro de su nación.